Cultura de la Federación Rusa, fortalezas rusas, Gorod y Kremlin. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Tipos de localidades habitadas en Rusia. Las localidades habitadas se clasifican en dos categorías, urbana y rural. Las localidades urbanas abarcan ciudades y pueblos, que en ruso para ambas se dice gorod, en plural goroda. La traducción ciudad se aplica a las que tienen más de 100.000 habitantes. El nombre eslavo es grad. En castellano, gorod es grado. Gorod originalmente significaba terreno vallado. Ejemplos de ciudades con esos sufijos. Novgorod, que significa nueva ciudad, nombre mencionado en los anales históricos en el año 859. En esos tiempos era solo un asentamiento fortificado. Volgogrado, que significa ciudad del Volga. Este topónimo alude al río Volga. Fue fundada en 1589 por el zar Teodoro I como una fortaleza con el nombre de Tsaritsyn, llamada Stalingrado entre 1925 y 1961. La imagen muestra la estatua de la Madre Patria en Volgogrado, Rusia, en conmemoración de la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Rusia antigua. Según las crónicas de Néstor y los historiadores que lo siguieron, Novgorod, hacia el año 859, era en aquellos tiempos lo que debía ser una ciudad. República de Novgorod llamaban al territorio completo, pero este término no debe tomarse en la acepción moderna. Una república era una agregación de hombres que se gobernaban por sí mismos, vivían en cabañas y ocupaban un espacio más o menos extenso. Rurik fortificó la ciudad de Novgorod al fijar su residencia en ella, es decir, rodeó el conjunto de cabañas con una muralla de tierra sostenida por un fuerte maderash a guisa de armazón. Las crónicas rusas no dicen edificar, sino cortar una ciudad. En aquella época, el arte de edificar consistía en cortar algunos árboles y reunirlos formando un edificio, cuando se habían tapado las rendijas con musgo o arcilla. El edificio quedaba terminado. No se usaban clavos porque el metal era muy costoso. La población rural actual todavía utiliza este método de arquitectura. Estas cabañas se llaman izba. Se explica lo que fue Novgorod en cuanto en ella tuvo la Rusia su origen. Las imágenes muestran, arriba, un izba en el Museo de Arquitectura de Madera y Vida Rural de Suzdal, Rusia, y abajo, de la crónica Radziwiłł, construyendo la ciudad. Ciudadelas fortificadas rusas. Las ciudades rusas medievales mantenían su seguridad amuralladas. Se trataban de fortalezas. Los viajeros escandinavos medievales probablemente, al ver la cantidad de ciudadelas fortificadas rusas, la llamaron Gardariki, el reino de las ciudades o tierra de fortalezas, a la Rus de Kiev o tierra de la Rus de los siglos IX al XIII, bajo la dinastía rúrica. Estas fortalezas estaban ubicadas a lo largo del río Voliov,
que conecta el lago Ilmen con el lago Ládoga. Gardar contiene la misma raíz que el eslavo gord, ciudad, y que el inglés garden, jardín. Gard se refiere a una pared o a una fortificación. Riki, en su etimología germana, coincide con la palabra Reich, reino, imperio. En las sagas de los varegos, literatura de vikingos suecos que viajaron por la Rus de Kiev en los siglos IX y X, se refirieron a Novgorod como la capital de la tierra de la Rus. Las piedras rúnicas varegas indican esas travesías. El mapa muestra los asentamientos eslavos bajo el control de los varegos, letras en rojo, y la localización de las tribus eslavas, letras en gris, a mediados del siglo IX. Y abajo el mapa indica el río Voliov. Las piedras rúnicas varegas son estelas rúnicas con inscripciones de los asentamientos Gardariki o Rus de Kiev. Todas las inscripciones de estas piedras están grabadas en nórdico antiguo con el alfabeto Futhark joven o runas escandinavas. 3 de ellas, la U-153, U-154 y U-155, se erigieron en memoria de varegos que estuvieron en Gardariki. Están en Hagby, Abland, Suecia. Traducción. Cito. Svein y Ulfr mandaron erigir las piedras en memoria de Halfdan y de Gunnar, sus hermanos. Ellos encontraron su final en el este. Termina cita. Hasta el siglo XIII había más de 400 fortalezas llamadas Kremlin. La RAE, o Real Academia Española, el diccionario, define Kremlin como recinto amurallado de las antiguas ciudades rusas. Y el origen de la palabra Kremlin, del ruso Kreml, es ciudadela, fortaleza, de Krem, piedra, guijarro. Estas fortalezas eran terraplenas de tierra, o sea, un terreno elevado sobre un cimiento, coronado por un plano de apoyo donde se erigían las construcciones de cabañas, templos, palacios y otros edificios. Este terraplén estaba rodeado de un muro de madera de hasta 6 metros de espesor. Desde allí, los arqueros disparaban a invasores. En las torres de troncos se ubicaban catapultas. Era frecuente la construcción de fosos circulares de agua con picas de madera clavadas en el fondo para impedir que los enemigos crucen. Había una valla entre el foso y la muralla. Hacia el siglo IX, las fortalezas principales tenían murallas de piedra, entre ellas Izborsk y Staraya Ládoga, en la frontera noroeste de Rusia. Fortaleza rusa de Izborsk, Pskov, Rusia. Izborsk, cerca de Pskov, Rusia, en el borde con Estonia. Fue la primera fortaleza en Rusia en tener muros de piedra en el siglo XII. Las paredes son de 3 metros de altura por 3 metros de ancho. La torre Lukovka, Torre Cebolleta, edificada en 1330, todavía está en pie. Mide 13 metros de altura y 9 metros de diámetro. Según la crónica de Néstor, la ciudad se convirtió en asentamiento de Truvor, uno de los hermanos del jefe varego Rurik,
entre los años 862-864. Excavaciones arqueológicas no revelaron la presencia de varegos en el lugar, lo que indica que lo ocuparon tribus de Krivichs tempranos. Este pueblo vino del norte del río Volga. Kremlin de Pskov. Primera piedra, fin del siglo XI. Estaba rodeado por un muro de piedra con techo de madera de 2 a 6 metros de altura. La longitud del muro situado al este es de 435 metros y el del muro sur es de 88 metros. El muro sur se llamaba Persi, que en ruso antiguo significa espalda. Este muro coronaba un foso lleno de agua de 20 metros, tallado en la misma roca, entre los ríos Pskova y Velikaya. Edificaciones, campanario, catedral de la Trinidad y torres de vigilancia. Las imágenes muestran vista del Kremlin desde el río Pskova, la torre plana y la torre de la Trinidad. Staraya Ladoga es un pueblo en el Oblast de Leningrado, Rusia, ubicado junto al río Volyov, cerca del lago Ladoga. El pueblo fue un gran centro de comercio exterior en los siglos VIII y IX. Fue un asentamiento multiétnico de escandinavos, fineses y eslavos, conocidos como Rus. Por eso se la suele llamar la primera capital de Rusia. En los siglos XII y XIII fue un puesto comercial de la República de Novgorod. Allí construyeron una ciudadela con 5 torres y varias iglesias. La fortaleza fue reconstruida en los siglos XV y XVI, pero algunas iglesias permanecieron en su forma original. Incluso ahora pueden verse frescos o pinturas del siglo XII. Se la conoce como Vieja Ládoga para distinguir de la nueva al sur, Novaya Ládoga, esta última conocida por el importante papel durante el sitio de Leningrado, ya que permitía el acceso al camino de la vida. Las imágenes muestran vistas de la fortaleza, la torre cónica, la torre cuadrangular y el portón de entrada de la fortaleza. Fortaleza Oreshek es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1990, parte del Centro Histórico de San Petersburgo y monumentos anexos. Oreshek en sueco es nuez, Noteborg. Construido en 1323 de madera por el príncipe Yuri Danilovich para la República de Novgorod. Ese año se firmó el Tratado de Paz entre Suecia y la República de Novgorod, llamado Tratado de Noteborg o de Oreshek. En 1352 se reconstruyó en piedra. Las imágenes muestran la vista exterior de la fortaleza, la vista interior de la fortaleza y el interior de la mazmorra o prisión. Vista panorámica de la fortaleza Oreshek en la isla Nuez, en el lago Ládoga, donde nace el río Nevá, región de Leningrado, a 35 kilómetros de San Petersburgo. Fortaleza Ivangorod. Se construyó en 1492 en la ciudad de Ivangorod, oblast de Leningrado, junto al río Narva. En su origen era un cuadrilátero de 150 metros cuadrados con muros de 14 metros de altura. Se reconstruyó y fortificó varias veces. Fue nombrado en honor del príncipe de esa época, Iván III, Vasilievich, de Rusia, quien también mandó construir el Kremlin de Moscú. En la actualidad es un museo.
Abajo se ve el plano de la fortaleza, dibujo de la Enciclopedia Militar Citín de 1915, y a la derecha la fortaleza vista desde el río Narva. Kremlin de Moscú, una ciudad dentro de una ciudad. Es un conjunto de edificios administrativos y religiosos, entre ellos 3 catedrales, palacios, museos, el arsenal y la armería, y monumentos como el cañón del zar y la campana del zar. Incluye el jardín de Alejandro, en cuya entrada se encuentra la tumba del soldado desconocido con una llama eterna, que contiene los restos de un soldado caído en 1941 en la Gran Guerra Patria, donde se rinde homenaje cada 9 de mayo en el Día de la Victoria. Este conjunto arquitectónico está delimitado por la muralla del Kremlin y sus 20 torres. Ocupa un área de 28 hectáreas frente al río Moscova. 1 hectárea equivale a una manzana como medida de superficie, que corresponde a un cuadrado de 100 metros por 100 metros. 28 hectáreas serían 28 manzanas. La arquitectura corresponde a los siglos XIV al XX. La imagen muestra una vista aérea del Kremlin de Moscú. Nótese la muralla de color rojizo. El Kremlin de Moscú estaba rodeado por una barrera acuática. Al sur, el río Moscova. Por el noroeste, el río Neglinnaya. Y al este, un profundo foso que unía el río Neglinnaya con el Moscova. El Kremlin era como un islote fortificado. Para llenar de agua el foso, se construyeron diques especiales en el río Neglinnaya, junto al puente de la Trinidad y la Torre del Pinar. A la entrada de los bastiones descendían sobre el foso puentes levadizos sostenidos por cadenas, y el paso a los bastiones estaba cerrado por rejas, de modo que si el enemigo lograba irrumpir en ellos a través del puente, era bajado rápidamente estas rejas metálicas y se dejaba atrapado en una especie de saco de piedra. Entonces, desde la galería alta del bastión se disparaban sobre los invasores. Entre las principales torres cuadrangulares con entrada al Kremlin y las torres redondas en los ángulos, fueron levantadas las demás torres. Eran cerradas, sin paso, y servían para la defensa. La distancia entre las torres estaba determinada por el alcance de tiro de las armas existentes en aquel entonces y por la configuración del terreno. Las torres tenían almenas y plataformas de fuego. Debajo de las almenas había aspilleras salientes especiales para disparar contra el enemigo que penetraba hasta los pies de las torres. Estas aspilleras salientes se han conservado hasta nuestros días en casi todas las torres del Kremlin. Desde 1990, el Kremlin de Moscú está inscripta en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO con el número 545. La imagen muestra el esquema del Kremlin de Moscú. La torre Kutafia, fuera de la muralla, está señalizada. Kremlin de Moscú. Antecedentes históricos. La zona fue habitada por pueblos fino-bálticos desde 200 años antes de nuestra era. Los viatiches eslavos del este construyeron una ciudadela, Grado, fortificada en el siglo XI. La muralla original de 1156 era una simple valla de madera con garitas de guardia. Fue destruida en 1237 y reconstruida de madera
en 1339. En 1360, Dmitri I hace reemplazar la muralla de madera por una de piedra blanca. El Kremlin pasa por numerosas reconstrucciones. Las actuales torres amuralladas de color rojizo se construyeron en el siglo XV, entre los años 1485 y 1495. En las torres había varias galerías o pisos y pasadizos para ir de un tramo a otro de la muralla. Los pasos a través de las torres también siguen existiendo hasta ahora. En la antigüedad, en algunas de las torres, había campanas que tocaban a rebato cuando el Kremlin se veía amenazado de enemigos. Donde las murallas formaban el ángulo, se erigieron torres redondas, que eran las más consistentes y permitían hacer los disparos en forma circular. En ellas se perforaron pozos disimulados para abastecer de agua a los defensores del Kremlin en caso de un prolongado asedio. La imagen muestra el Kremlin de Moscú bajo el reinado de Dmitri Donskoy, pintura de Vasnetsov. Nótese la muralla de color blanco. Torre Spasskaya, Torre del Salvador. Fue construida en 1491. En ella se colocó un reloj entre 1491 y 1585. La cara del reloj tiene un diámetro de 6 metros. El reloj marca la hora oficial de Moscú. En 1935, en la cúspide de la Torre Spasskaya se instaló una estrella roja en lugar del águila imperial. La altura de la torre es de 71 metros, incluida la estrella. Diferentes tipos de asentamientos humanos. Dibujo de un castillo eslavo. Nótese la empalizada o estacada alrededor de las viviendas, la torre de ingreso y el puente sobre agua. En un estudio comparativo, se ve la reconstrucción de una fortaleza eslava, Gorod, del siglo X, excavada en el siglo XX, en una península que se adentra en el lago Radener Sea. En caso de peligro, el puente se desmantelaba rápidamente y el portón se cerraba. Museo arqueológico al aire libre, Grodd-Raden, cerca de la ciudad de Sternberg, Alemania. Arriba a la izquierda se ve la península, arriba a la derecha el proceso de reconstrucción, abajo derecha reconstruida y a la izquierda el diagrama de dicha fortaleza. Fortaleza eslava medieval de madera en Birow y Biskupin, Polonia. Secciones reconstruidas de la empalizada y de la torre. A la izquierda en Birow y a la derecha Biskupin. Típico castillo eslavo medieval, Gorod, asentamiento fortificado del siglo IX. Brodno, hoy Varsovia, Polonia. Museo Nacional de Arqueología de Varsovia. La fortaleza oval tenía un diámetro de 40 metros por 47 metros. La planta elevada ya no existe. La empalizada circular de madera tenía 6 metros de altura y un ancho en la base de 8 metros. El ingreso era por un gran portón de madera en la pequeña torre. Excavaciones en el lugar en el siglo XX encontraron partes del portón de entrada, cuchillos y piedras afiladas, además de objetos cerámicos y tejidos. Ubicación geográfica de los Gorod y Kremlin de Rusia mencionados en esta presentación. Fortaleza de Staraya Ladoga, Fortaleza Oreshek, Fortaleza Ivangorod, Fortaleza de Novgorod, Fortaleza Izborsk, Kremlin de Pskov, Kremlin de Moscú, Fortaleza de Volgogrado. Esto de norte a sur. Fin.